Mi papá estudia medicina y luego de que termina la carrera se va a Estados Unidos a estudiar histología, Ok. es decir, el estudio de los tejidos. Y nada más y nada menos que quien le enseña es Papa Nicolau. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un segmento de su ya gustado programa, La Cava, la única zona en donde el único catador del entretenimiento eres tú. Comenzamos. Ya estamos de vuelta, señores, y hoy es un honor poder compartir con todos ustedes una gran entrevista que nos permitieron, sobre todo un placer, en donde ahora nos toca la cuestión médica, ahora donde funge con una parte administrativa muy importante aquí en el Estado de México. Obviamente es la parte en donde esta semana nos toca hablar de la salud y qué mejor ahorita poderles presentar a ustedes al doctor Jorge Guerrero Aguirre. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, No, al Saúl, a tus contrario, órdenes. muchísimas Un saludo gracias. a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Estábamos diciendo una pequeña presentación, pero como te decía antes de entrar al aire, obviamente vimos que tenías todo un currículum que parece un pergamino interminable, lleno de trayectoria profesional. Entre ellas si tú me lo permites, quiero mencionar algunos. El doctor Jorge es médico egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gastrocirugía por la UNAM y el IMSS, tiene una maestría en administración de hospitales, un máster en dirección y gestión en servicios de salud y otra en dirección y gestión de sistemas de seguridad, por mencionar algunos. No sé si me faltó alguno más relevante, alguno que más te haya caracterizado, uno que digas, este fue el que más me marcó. No, para los médicos el seguir estudiando siempre es una historia de vida y una hoja de ruta. Claro. Entonces, el mencionarte más allá de la academia, lo importante es lo que aprendes en la vida, Saúl. Y cada día se aprende algo diferente, ¿no? Todos los días. Yo creo que en un aspecto, como lo vemos en esta estructura de conocimiento que nos refieres, yo creo que igual al día a día también tú tratas de llevar ese conocimiento para impartirlo, ¿no? A la gente con la que ahora pues te toca representar, digámoslo ahorita en el cargo que ahora tienes. ¿Cuál es tu cargo hoy en día? Bueno, ahora soy coordinador de los servicios de salud aquí en el ICEMIN y con un gran trabajo y un gran placer de estar desempeñando esta función. Wow. No, hombre, sí, sí, Pero sí. decías muy bien en cuanto a los conocimientos, cuando uno los adquiere y sobre todo en el lado de las ciencias humanas, como no deja de ser la medicina, es para servir. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar. Yo todavía no conozco un médico que no haya estudiado, si no es porque tiene un chip que está aquí en el corazón que se llama vocación, ¿eh? Yo creo que esa parte es el lado humano que siempre tiene que caracterizar y lejos de a lo mejor estarnos centrando en ver de qué manera podemos tener un beneficio por salvar vidas, yo creo que es más bien el orgullo de poder rescatarlas, ¿no? Esas vidas, ¿no? Y ser útil, que al final del día alguien tiene que hacer este trabajo, y Claro. los médicos además lo hacemos, insisto, con una gran vocación, porque siempre hay que pensar en esta profesión, Saúl, que el que está enfrente puede ser tu mamá, puede ser tu papá, o en el peor o mejor de los casos puede ser tú mismo. Claro, yo creo que tanto nadie está exento como todos estamos expuestos, ¿no? A Exacto. una circunstancia de ese tipo. Pero bueno, cuéntanos un poquito más allá, vamos un poquito más atrás. Obviamente la medicina, pues hasta un determinado momento te empieza a llamar la atención, pero la infancia, ¿cómo era Jorge? ¿Le gustaba ahí meter mano, por ejemplo, en los animalitos? ¿O cómo era esa infancia? ¿Por qué de ahí parte ese interés? Mira, Saúl, cuando tú tienes una figura a quien seguir y quien es tu ejemplo, las más de las veces te dan la oportunidad de seguirlo. Y fue lo que pasó con mi padre. Ok. Mi padre era un cirujano Uh-huh. y que por supuesto también era médico y desde muy pequeño tan solo el verlo, el observarlo, pues hizo que en mí salieran esos sentimientos para poder continuar con su Claro. profesión, pero que no necesariamente es solamente eso, porque tengo un par de hermanos que los dos son abogados, por ejemplo, y no tiene nada que ver, pero regresando a mi infancia, pues yo nací en la Ciudad de México, mi papá de Chihuahua, mi mamá de Jalisco, y yo pues al final del día de Azcapotzalco, Eso. del barrio bravo de Azcapotzalco, Pura banda, saludos a la banda. saludos a la banda de Azcapotzalco, pero además con algo que me distingue y que me ha distinguido toda la vida, la cultura del esfuerzo. Claro. Y eso es muy importante. Yo creo que como ahorita bien dices, tus hermanos se dedican a ser abogados y normalmente la gente piensa que por el hecho de que el papá se dedica a una cosa hay que seguir ese patrón, pero sin embargo aquí fue tu interés al ver, ¿no? Yo creo que en algún momento fuiste pupilo y yo creo que muy joven hasta a lo mejor instrumentaste, ¿no? En alguna cirugía acompañando a tu papá. Bueno, mira, lo dices muy bien. Yo tuve la fortuna desde muy pequeño acompañarlo a su consultorio. Él tenía un hospital y tuve la fortuna de que pude operar con él, que eso es algo maravilloso. Pero además yo era muy pequeño, yo tenía 12, 13 años
me invitaba con él, ya luego me di cuenta que era para ahorrarse al ayudante, pero bueno, la verdad es que lo hacía más que todo para que yo me introdujera en las artes de la medicina. Sí. E imagínate un jovencito que es adolescente, que va aprendiendo, cuando ve ese modelo y hace lo que los demás no hacen, obviamente no, pues con todo el respeto y el cuidado a los pacientes y a la familia, pero lo digo más en una cuestión de orientación. Y bueno, pues eso me hizo prácticamente enamorarme, no solamente de la profesión, sino de lo que hacía mi papá. Y es que además al decir ese lineamiento de inculcar, pues yo creo que hay veces que también nos damos cuenta si hay un tipo de don, ¿no? Por ese amor a la medicina, ¿no? Pero si aquí yo creo que te llamó la atención fue porque pues obviamente tu papá te fue guiando, ¿no? Y desde ahí dices, bueno, como a temprana edad, pues haces lo que otras personas no hacen. Yo creo que a lo mejor los demás doctores o los demás instrumentistas han de haber dicho, ya yo estoy viendo al muchacho y a mí no me mandan a esa cirugía, ¿no? O no sé si a lo mejor llegó a haber como ese tipo de discrepancias por el hecho de que te vieran muy joven y estando ahí. No, al contrario, siempre con un absoluto respeto. Pero además lo mismo sucedía con mis hermanos. Es decir, ellos que tenían otras filias, mi papá lo que hacía era tratar de orientarlos en el sentido de lo que los veía que era cómodo, y siempre con el que sí y con el que no. Entonces, si algo no te gustaba, si algo no era, pues por ahí ya no te llevaba, dándote, por supuesto, la libertad de niño y de joven, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, tú llegaste a ver a lo mejor interrumpido un poco parte de esa infancia, empezando esa adolescencia, que tenías que a lo mejor delimitarte otras cosas para seguirte enfocando en ese caso, apoyar a tu papá, o ya empezar a ver ya cuestiones para estudiar medicina. No, digamos que era una parte de un hobby, era cuando era permisible, la prioridad siempre era el colegio, siempre era la escuela, pero los sábados, cuando uno tenía, en lugar de ir a lo mejor al fútbol o alguna otra cosa, yo le decía, oye papá, ¿me llevas al consultorio o me llevas al hospital? Y a tal grado que inclusive cuando vio esta determinación, y esto es algo que no digo con frecuencia, me pagaba hasta 50 pesos para cuando yo le hacía algún resumen o alguna cosa, que 50 pesos, pues obviamente estoy hablando hace, pues yo tengo 53. Sí, pero era un ingreso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ahorraba también el domingo, pero bueno, al final también ya iba de la mano, ¿no? No, pero muy agradecido. Pero es interesante porque cómo crece ese interés donde a lo mejor dices, pues a lo mejor pude salir a jugar, pude ir al fútbol, a lo mejor empezabas a querer tener una novia, empezar a salir a una cita y a lo mejor te llamaba más la atención esto, ¿no? O algo te direccionaba que estuvieras ahí más por tu interés, pero porque igual ya te gustaba, no porque tenías que ir, y era más por convicción, ¿no? El asistir. Pero la clave es que no te quitara a los demás. Ahora que decías del fútbol, pues yo también me encantaba el fútbol. Así que campechaneabas. Mi equipo campechaneaba y entonces no dejabas una cosa por la otra, o sea, no dejar ahí un concepto en que era yo un ratón de escuela o de hospital, que estaba, no, era simplemente aprovechar las habilidades y las competencias de mi padre en un escenario propicio, que quizás los demás no lo tenían, porque pues no había un consultorio, no había un hospital. Pero tú tenías una visión. Tenía la fortuna de hacerlo y mi papá la visión de observar que podía caminar por ahí, ¿no? Bueno, pero en ese caso fue la visión de tu papá hacia ti, pero sí, claro. tu visión fue el mantener, digamos que ese legado, o seguir, decir, bueno, como mi papá se dedica a esto y me empieza a gustar, quiero hacer lo mismo. O ya en este caso porque me gusta y si quedo, pues bien, ¿no? Si en algún día empiezo a ejercer ya la medicina, pues obviamente ya me quedo aquí. O te veías así como, no presionado, pero sí como que ya con esa inquietud de que sabías que tu papá ya te quería ahí, que tú fueras a seguir su más bien era exponer lo que había y que uno pudiera tomar una elección y el destino te lleva. Ya tú sabrás si te vas por la de cuota, si te vas por la libre, pero la verdad es que fue eso, era dentro de este gran panorama el poder ver que había ahí una oportunidad de vida, si coincidía con la vocación. Te decía, mis hermanos, por ejemplo, jamás pudieron tener esta filia tan solo porque les daba miedo y les daba pues hasta asco la sangre o cuestiones así, ¿no? A veces es también como desidia, ¿no? Pero pues digo, como bien es lo vocación, ¿no? Sí, exacto, es la vocación. Yo no conozco a alguien que sea médico sin vocación. Sí, no lo conozco, no puede haberlo. Mientras todo el mundo está a lo mejor haciendo otras cosas, el médico está en el estudio, privado de los fines de semana, y solamente que te guste es que lo puedes realizar, si no, como cualquier otra carrera. Hay tiempo, si no, pues te dedicas de lleno, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, ya cuando empiezas tu carrera académica, ¿cómo la llevabas a cabo? ¿Qué empezabas a hacer? ¿Sabes qué? Bueno, ya empecé a estudiar. Para empezar, pasé el examen. ¿Cómo es la vida de un estudiante, de un académico que empieza a entender esta situación? Cuando las cosas te gustan, en ningún caso lo ves como una circunstancia de obligación. Lo ves como parte del gusto de hacerlo.
Entonces, quienes estudiamos una carrera como la medicina, créemelo, y eso a veces la gente no lo entiende o no lo alcanza a percibir de la manera como lo hacemos nosotros, no es un sufrimiento, es un gozo. Y entonces, ¿cómo es la vida de un joven que está estudiando medicina? Sí es parte de un apostolado, decir lo contrario es una mentira, pero se disfruta mucho y disfrutas tus amistades y disfrutas las experiencias. No quiero decir que somos diferentes a otros, sino simplemente son diferentes cosas. O sea, no es lo mismo el ingeniero que el arquitecto, sí, claro, que el abogado, el comunicólogo. Los que tenemos esta filia por la medicina y por las artes de la biología y demás, lo disfrutamos y no es muy diferente la juventud a la de los demás. Yo creo que eso más bien tiene que ver con tu personalidad, tu origen. Exacto. Y como quieras, ¿no? No, yo creo que en algún momento, pues yo creo que como todo estudiante en su momento, pues sí te ves limitado, pero como bien lo acabas de mencionar, el hecho de que lo disfrutes, pues no te hace pensar que a lo mejor careciste de alguna libertad, ¿no? De alguna, de disfrutar algún momento que a lo mejor te tuviste que haber limitado por no llevarlo a cabo y seguir estudiando, ¿no? Porque simplemente dentro del estudio, pues bien lo dijiste, lo estabas gozando, ¿no? Sí, pero insisto, como cualquier otra profesión, pues hay momentos fáciles, momentos intermedios y momentos difíciles, ¿no? Claro. El examen de abogacía también es complicado y tienes que estudiar, lo mismo en la medicina, aprenderte en la anatomía, pues todos los músculos, los huesos, todo, los aparatos, los sistemas, pero el saber para qué son, híjole, eso es lo más importante. Y luego que no se nos olvide, Saúl, que cuando un médico aprende lo que es el cuerpo humano, lo aprende con la necesidad de poder después atender alguna de las patologías que puedan estar ahí. Es decir, tú lo conoces no por aprenderte cuántos huesos tienes o cuántos músculos tienes, sino saber qué pasa cuando ese funcionamiento no es el adecuado, qué hace el arte de la medicina para tratar de componerlo. Esa es la filosofía de la medicina. Digamos que es el complemento de ese avance de la ciencia que también les permite a ustedes conocer para poder llegar al punto donde se origina el problema y cómo poder arreglarlo, solucionarlo, ¿no? O dónde, o cómo, o en este caso, cómo, por lo que veo en tu currículum, veo la parte de la gastrocirugía, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Y dices, pues ya sabes cómo atacarla, ¿no? Cómo curarla, pero pues obviamente ya desde tienes un antecedente que llega, el que te permite el saber la situación, el síntoma, y poderlo yo creo que pues ya reparar. Pero además, ¿no?, de esas habilidades y competencias que las aprendes, porque las aprendes, es el que eres el oportuno para poder atender esa patología para el otro que le está dando sufrimiento. Es como cuando su coche se descompone, y no lo quiero minimizar los ejemplos, pero simplemente para explicarlo, y está fallando, pues lo llevas a quien sabes que lo puede arreglar. En ese sentido, imagínate si tú no tuvieras a quién llevarlo, nada más que en este caso es tu salud. Claro. Y como dicen los abogados, si tú eres abogado, ese bien jurídico tutelado que es la vida, ¿no? La vida, claro, la integridad. Y la función, además, en nuestro caso, además. Exacto, exacto. Y sí es bien importante, ¿no? Porque, pues, obviamente, así como están las cosas hoy en día, pues, la salud es algo muy delicado y, obviamente, la gente a veces los pone en un papel donde les entregan toda la confianza en sus manos y toda esa responsabilidad, ¿no? Cuando a veces la responsabilidad de uno como paciente es no cuidarnos. Y, tristemente, por no cuidarnos, ahí están las consecuencias. Dice el doctor Narro, exsecretario de Salud, el rector de la universidad, la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Exacto. Y en ese sentido te explica con esa gran frase, pues todo yo creo que con eso cuando hay una pérdida de la salud, ¿no? Sí, definitivamente. Y el repararla bien, y por eso ahí es que entra esta parte de corresponsabilidad, Saúl. Ese valor que tenemos con la salud y perderlo porque de repente no tienes los mejores hábitos o porque no tienes las mejores prácticas. Tu cuerpo es un templo, pareciera mentira, pero hay que entenderlo así. Sí, entonces, si tú estás obeso, si tú fumas, si tú tomas y no haces ejercicio, pues no esperes tener una salud increíble. Sí, no, aunque por muy curioso que haya nacido alguien, no quiere decir que... No hay gordo sano, y déjame que si sea despectivo, no hay un gordo sano, o sea, la obesidad por sí sola es una enfermedad. Entonces yo creo que esa es la parte que debe de estar junto con la educación desde un inicio. Bien acabas de dar el punto, yo creo que sí parte desde un principio, ese punto de origen debe de ser la educación, esa formación, porque desafortunadamente a lo mejor la gente, parte de la sociedad, hay veces que se puede quejar por una situación, estamos hablando tal vez sociopolítica, por llamarlo de ese tipo, que a lo mejor dicen, es que yo me quisiera cuidar, pero así como están las cosas de caras, así como está la falta de oportunidades y el no obtener un sueldo que me permita ganar para poder tener una alimentación, entre otras cosas que se mencionan, pero vamos a estar en la cuestión de salud, pues a lo mejor justifican esa parte, ¿no? Cuando en realidad debe de haber un grado de reciprocidad, tanto el paciente o en este caso el derechohabiente,
pues tiene que cuidarse porque ya tiene instrucciones de mantener una alimentación, de hacer ejercicio, ¿no? De obviamente de no pertenecer a ser un obeso sano, porque eso pues sabemos que no va a existir, porque obviamente la parte médica entonces sí se va a encargar de sí, obviamente yo te voy a auscultar, te voy a diagnosticar, pero si sé que te estás cuidando a lo mejor, pues como todos, nos vamos a llegar a enfermar, pero pues obviamente es a lo mejor tratable y no caer en una enfermedad crónica degenerativa. Cuando tú analizas las enfermedades, ya las individuales o las colectivas, y entra el término de salud pública, tienes que ver dos grandes cosas que dan origen. Tu código genético, que ese no lo puedes escoger, claro. Esa es una herencia de tus padres, de tus ancestros, etcétera, y tu código postal, aunque se oiga medio chistoso, sí. Tú no escogiste dónde naciste. Nadie escoge la familia. Pues sí, en parte, pero lo demás, sí. Lo que no es el código genético y el código postal, eso sí lo puedes tú modificar. Entonces, hablabas tú de tu entorno, y eso se llaman ponderadores sociales. Por supuesto que en un entorno social que no es amigable, si no tienes agua potable, si no tienes un piso firme, si las condiciones son de pobreza, es más fácil que te enfermes. Pero está el otro lado, el que tiene todo y que tiene unos hábitos extraordinarios, claro. Porque tiene una sobrealimentación o porque su alimentación está rica en carbohidratos, pues la dieta americana, por ejemplo. Ajá. Pero sí son ponderadores sociales y lo importante ahí, te decía Saúl, es la corresponsabilidad. Pero lo importante es lo que tú tienes que saber, qué es bueno y qué es malo, porque al final del día tú tomas decisiones y la vida es eso, de sí y de no. Y eso es lo que tú tienes que hacer para ayudarte. Por supuesto, el profesional de la salud está para eso, para complementar las cosas. Claro. Porque si no, caemos en que hacemos responsable a los demás. O hacemos responsable a la sociedad, y buscas una justificación, y el verdadero sabio es aquel que no le echa la culpa a nadie. Es cuando te empiezas a echar la culpa a ti, pero lo mejor no es echarle la culpa a nada, sino simplemente desarrollar y tratar de llevar eso que es bien difícil, que es el deber ser, ¿no? Sí, la ojalá famosa, ya si fuera la de famosa fácil. De ontología, ¿no? El ser y el deber ser, ¿no? Correcto. Oye, ¿y cuál es tu primera vez que ejerces, tu primera intervención quirúrgica, tu primer trabajo, ya cuando dijiste, ahora sí, ya vamos a meter cuchillo de lleno? Bueno, es que hay dos cuestiones. Te decía yo que en el ámbito de tu aprendizaje, pues con mi papá, recuerdo muy bien que la primera cirugía que me llevó, tendría yo unos 14, 15 años, cuando ya tuve la oportunidad, después de que me enseñó a vestirme, a meterme un quirófano, fue un paciente que era para operarse de una circuncisión. Ok. Entonces, pues ahí no hacía uno nada, realmente estaba yo en ese sentido, pero esa fue la primera. Y ya mi primer sueldo que yo tuve, o mi primer pago, después de que salí egresado, yo salí egresado en el 91. Ok. Bien lo decías, de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Mi primer sueldo fueron 20 pesos que me pagaron. Wow. Y lo tengo ahí todavía guardado en una caja de una armónica, que también era de mi padre, en donde ahí lo tengo guardado para que sea mi primer sueldo. Porque además luego ya a mi papá le cubría yo el consultorio. Entonces eso me permitió, te digo, he sido muy afortunado en la vida de tener un lugar donde desarrollar. Adquiriste una gran experiencia ahí, ¿no? Sí, yo creo que tuviste los mejores maestros, entre ellos yo creo que el señor padre, ¿no? Que sí, claro, donde viste más. Pero decías que tu papá era cirujano, ¿en qué era especialista él? Fíjate que mi papá mi papá ya murió. Mi papá, para que te des una idea, nació en 1920, cuando todavía en México no había especialidades. Lo que te voy a decir también es parte de la historia. Mi papá estudia medicina y luego de que termina la carrera se va a Estados Unidos a estudiar histología, es decir, el estudio de los tejidos. Y nada más y nada menos que quien le enseña es Papa Nicolau. Entonces tiene esa gran experiencia, regresa a México y se desarrolla ahora en el ámbito quirúrgico. Y dentro del ámbito quirúrgico tiene la buena suerte de formarse con grandes médicos, con grandes cirujanos en México. Recuerdo en este momento uno, el que era hermano del presidente Luis Echeverría, don Lalo Echeverría, un médico extraordinario. Y él, por ejemplo, lo enseñó a operar esófago. Entonces, bueno, el viejo tuvo, y como ves, cada vez que hablo de él, pues es un recuerdo constante y una gran reseña. Y bueno, así es como se aprendía la medicina antes en México, hasta que después de la posguerra se forman ya las especialidades en México. Y es a partir de ahí que ya uno tiene que concursar para una especialidad. Ahora es el examen nacional de residencias médicas, etcétera, en donde todos aquellos médicos que salen de la carrera y que aspiran a hacer una especialidad,
tienen que presentar un examen que es parte de un proceso de selección. Y de ahí por eso también a ti te nació el interés por la gastrocirugía. Sí, claro, por Esa supuesto. especialidad. Aunque en principio lo que yo quería hacer era neurocirujano. Wow. Pues Pero está, cuando, así cambian, ¿no? sí, pero te voy a explicar el por qué. Eso era lo que uno quería. Pero cuando empiezo a ver en estos procesos quirúrgicos y conozco el abdomen y lo que es la cirugía abdominal, pues en ese momento me olvidé de la neurocirugía porque era un espacio muy chiquito, etcétera, y dije, no, yo donde soy es del abdomen. Y luego a mi generación, ya de la especialidad, yo fui la primera generación que en México estudió cirugía de mínima invasión, lo que se llama la cirugía laparoscópica. Antes los esquemas de residencia eran de 3 años, después de la carrera, que son 6 años, eran 3, pero a nosotros nos tocó ser la primera generación en el Seguro Social con 4 años y que te volvías en tus habilidades y competencias algo que estaba empezando en México. ¿Tú fuiste pionero? Que era la cirugía de invasión mínima. Wow, no, oye, la verdad, pues yo creo que esa parte, yo creo que también la debes de tener muy resguardada, ¿no? En tu memoria, porque el hecho de ser pionero en una cuestión médica de ese tipo, pues para empezar, pues no cualquiera, ¿no? Y en segunda, pues imagínate el reconocimiento de todos los médicos, y a lo mejor no por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de satisfacción por haber logrado algo así, ¿no? Sobre pues todo digamos que es el momento de la historia que te toca vivir. Ojalá yo hubiera sido los pioneros, me tocó acompañar los procesos y vivirlo. Pero, y recuerdo, la primera cirugía fue en el Hospital General de Zona número 8, con el doctor Mosqueda y con el doctor Polo Gutiérrez, y ellos son los primeros que hicieron esto, y me tocó de alguna manera ser la quinta torunda que estaba en aquellos momentos participando quizás como visor, y ver cómo crecieron los grandes maestros para lo que hoy ya es una bueno, lo presenciaste, fue algo muy importante. Ahorita administrativamente, ¿cuántos años llevas fungiendo tu área? Bueno, yo tuve la oportunidad de que prácticamente terminando la especialidad, la otra vena que me ha llenado de pasión es la vena de la administración. Y empecé en el ISSSTE hace más ya de 25 años. Y bueno, ahora que tuve la suerte de que el gobierno del estado, el señor gobernador, nos invitara a trabajar de este lado, pues puedo desarrollar esta parte, porque el trabajo inmediato anterior es que yo era el director médico nacional en el ISSSTE, institución a la que por cierto le agradezco pues todo el aprendizaje, y que en México se caracteriza por tener grandes instituciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, en este caso el ICEMIN, que son grandes instituciones que tienen por fortuna el Estado mexicano y por fortuna el Estado de México, al hablar particularmente del ICEMIN. Y por ejemplo, dicen que la teoría y la práctica pues obviamente son diferentes, pero una sustenta a la otra. Ahorita que ejerces el área administrativa, ¿llegas a extrañar la parte médica o a veces también llegas a intervenir quirúrgicamente alguna operación o dices, ya nada más me dedico ahorita a mi área y pues a lo mejor como que te quedas con esas ganas, ¿no? A lo mejor de operar, de dar una consulta, ¿es difícil o de plano ya te dedicas más a la... Haces muy buena pregunta, que además en el interior siempre te está rebotando. Cuando tú tomas la determinación de dedicarte solamente a lo administrativo, de dedicarte a lo práctico y quirúrgico, o de convivir con las dos. Debo decirte que en mi caso he hecho las tres. En el momento que lo hice solamente en el ejercicio quirúrgico, en el momento que lo compartí con las dos, y ahora que gran parte de mi tiempo lo dedico a la responsabilidad administrativa, pero no quiere decir que no te da la comezón de repente de seguir opinando, de seguir estando, pero es como aquel jugador, ¿no? Que no pierdes el toque, que quiere seguir jugando. Sí, en esto es muy importante. ¿Qué prefieres? ¿Ser comentarista o estar jugando fútbol? Y pues, sigues jugando fútbol. Sí, y eso es lo importante, como director técnico, como jugador o como comentarista, o sea, como sea, pero es algo que te va a acompañar toda tu vida. Pero para ser concreto, tengo la fortuna todavía de poder desarrollar mi práctica. Y yo creo que además, quiero suponer, y yo creo que es así, tú me vas a desmentir, que a lo mejor yo creo que muchos médicos, a lo mejor al ver ahorita que funges la parte administrativa, a lo mejor no te da tiempo a lo mejor para intervenir en una operación, en una cirugía. Pero yo creo que sí te consultan, ¿no? Varios colegas tuyos que te digan, ¿sabes qué? Oye, pues mira, voy a tener este tipo de operación, ¿qué me recomiendas? O en algún momento te han llegado a pedir así como tu opinión o tu asesoría. Mira, sí, pero digamos que las cosas se tienen que dividir. El estudiar administración es igual de complicado que hacer una especialidad. Y son otras habilidades y competencias que no necesariamente los médicos quirúrgicos, prácticos, clínicos tenemos. A veces eres un muy buen médico, pero un muy mal administrador. Suele pasar.
O a veces eres un muy buen administrador, pero eres un muy mal médico. Entonces, en mi caso he tenido la fortuna que para las dos me preparé. Es decir, en esto no te da la capacidad de ser empírico. No hay que faltarle el respeto a las personas. Exacto. Si tú vas a operar a alguien es porque estás capacitado, por eso los consejos, las Sí, te vas actualizando. que se certifican y te vas actualizando. Y en el caso de la administración igual, no es el yo creo, el me parece o el me dijeron. No, es el respaldarlo ya con un sustento, ¿no? Que ya obviamente fundamenta la función que ejerces, ¿no? Así es. Porque sí, pues, yo obviamente luego a veces queda esa como espinita, ¿no? El decir que a lo mejor dices, bueno, yo pues ahorita me dedico a la cuestión administrativa, pero pues también extraño el andar metido. Pues, eso siempre lo vas a extrañar, ¿no? Eso siempre lo vas a extrañar. Pero ahora, actualizando, pero ¿no? Ahora es intervenir de otras maneras y tratar de que los compañeros tengan todo en el momento oportuno, que lo realicen de la mejor manera, que tengan una seguridad hospitalaria, etcétera, ¿no? Eso que a veces como práctico no puedes ver, porque quien toma esas determinaciones es otra persona. Y qué bueno que el que tome esa determinación, pues haya estado también en ese terreno práctico. Claro. Porque así ni te cotorrean ni te los cotorrean. Eso sí. ¿No? Y de eso se trata. Sí, ya vas más especificado, ¿no? Ya vas enfocado al punto en el que tú ya nada más te dedicas, o en el que tú te mueves, o en el que tú ejerces, o el que aplicas, ¿no? Pero bueno, ya en esta cuestión ya más a lo administrativo, fíjate que obviamente sabemos que pues el ICEMIM, como bien dices, las otras instituciones, el ISSSTE y el Seguro Social, pues sí, obviamente todos lo vemos como una cuestión de ser un derechohabiente, y pues yo ya trabajo, ya me dieron de alta y quiero que me atiendan cada que me enferme, ¿no? Pero ¿qué sucede en una parte cuando pasa lo que últimamente en la cuestión de salud a nivel general, a nivel del país, pues sí se ven afectados por a lo mejor falta de insumos o a lo mejor por cuestiones de concatenación laboral sobre los sindicatos? ¿Cómo por ejemplo, cómo te llevas tú en este caso con el sindicato? No sé si llegan a tener, por ejemplo, este tipo de rencillas que les digan, es que no sé, nos limitan una cosa y los que son de confianza para otra. ¿Han tenido a lo mejor alguna vez ese tipo de conflicto? Fíjate que es un concepto generalizado que la gran mayoría de las personas tienen y que no debería de ser así. Todos trabajamos para lo mismo. Claro. Nada más que a través de diferentes escenarios o de diferentes puestos. Y saco la máxima que siempre digo, como decía Ramón de Campoamor, nada es verdad, nada es mentira, todo se ve de acuerdo del color con el cristal con que se mira, pero todos trabajamos para lo mismo. Entonces no debiera de haber estas diferencias, ellos también quieren que las cosas se hagan bien, nosotros también, y lo ideal es buscar el justo medio y tener siempre comunicación. Yo debo decirte que el sindicato que nosotros tenemos es un sindicato que propone, es un sindicato colaborativo, pero que además los vemos eso como aliados estratégicos, pues claro. si las instituciones son de ellos, son de los trabajadores, y me refiero a las que son contributivas. Entonces no puede haber una diferencia en ese sentido, y quien lo vea es que está equivocado de concepto. E igual la base trabajadora. La base trabajadora no se le debe de olvidar que a quien atiende son derechohabientes que puede ser su familia. Entonces, eso de que ya estoy esperando para ver a qué hora me voy o a qué hora checo la tarjeta, no dudo que exista, no dudo que exista, pero créeme que eso no es lo que te mueve. Y vuelvo a insistir en la parte de la vocación. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud, lo que buscan es eso. Y por cierto, aprovecho tu espacio para agradecerles todo el trabajo que han realizado durante la pandemia, antes y después, porque han entregado hasta la vida misma. Y debo decirte que en el ICEMIM tenemos los mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores médicos, las mejores enfermeras. Podremos quejarnos de que a lo mejor no tienen todos los insumos como derechohabiente, pero no te puedes quejar de que ponen todo el esfuerzo para que las cosas salgan adelante. Yo creo que fueron, ahorita como bien lo dices, se les reconoce y de verdad una admiración increíble, porque pues fueron la primer fila, ¿no? Que la primera línea que enfrentó la situación que nos advirtió que se venía una situación bien difícil pandémicamente hablando, y como bien dices, ¿no? El reconocerle su labor es que por el hecho de que sabemos que ahí siguen, ahí están, y que efectivamente ya lo estás tú aclarando, ¿no? Que realmente sí existe a lo mejor esa responsabilidad y que existe toda la apertura para poder trabajar en colaboración, ¿no? Porque pues obviamente, aparentemente, pues creemos que ya esto se acabó. Y en realidad, pues obviamente, pues la pandemia que yo sepa no tiene para cuándo un fin. No, todavía no termina, ¿no? Todavía no termina. Es muy importante que tu público también así lo sepa. No hay que bajar la guardia. Si bien es cierto, toda la data en este momento nos indica que el índice de contagio, por fortuna, es de los menores, esto no quiere decir que se haya acabado. En los 4 picos que hemos tenido en México, han tenido que ver con cada una de las cepas de los virus, por así llamarlo, de las variantes.
La primera, la fundacional de Wuhan, que no sabíamos qué era lo que venía, y hablando del personal médico, imagínate, éramos los soldados que no sabíamos, y ahí estuvimos, ¿eh? Sí, la memoria es muy corta. Pero bueno, luego vino la variante Gamma, en donde se vino el piso más grande, el pico más grande que tuvimos. Pensamos que ya iba para abajo, vino el Buen Fin, y se volvió a subir, y ahora ya nos dimos cuenta que es por cada variante. Luego vino Delta, y posteriormente la última, que es la de Omicron, que en este momento, por fortuna, todos los datos hacen pensar que va para abajo. Está manteniendo. Pero de cualquier manera, la responsabilidad hablamos y la corresponsabilidad. El uso adecuado del cubrebocas, el lavado de manos, eso llegó para quedarse. Sobre todo en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque te van a prevenir otro tipo de enfermedades también. Sin caer, por supuesto, en prácticas no correctas ni de un lado ni del otro. Pero la cultura médica es lo que debe de prevalecer. Yo creo que esta pandemia, que dicen que no tiene nada bueno y tienen razón, tiene una sola cosa buena, que le dio visibilidad a las debilidades que tenemos todos como seres humanos, pero también a la gran capacidad de poderla soslayar y de salir adelante. Claro, de poder combatirla. Yo creo que es una cuestión también de hacerse un buen hábito, un nuevo hábito, porque si yo con lo que yo recuerdo cuando fue la influenza H1N1, fue por el 2010, si no mal recuerdo, y ya teníamos indicios de que se tenía que usar el cubrebocas, se tenía que usar el gel, y que debió haberse mantenido ya por una cuestión de higiene. Y yo creo que la pulcritud debe de ser principal, y dicen que el buen juez empieza por su propia casa, como que enseñar, fomentar desde un principio que desde casa debes de tener esa salud, esa higiene, porque pues obviamente cuando sales pues te expones a más cosas, ¿no? Y que no se nos olvide por el hecho de que ya bajó la punta del iceberg y otra vez estamos como que no pasa nada y la gente ya otra vez anda pues sin el cubrebocas. Decías muy bien, Saúl, y para terminar, porque tú y yo tenemos que seguir, pero exactamente hace 11 años tuvimos la experiencia de la pandemia H1N1, la primera del siglo XXI. Te voy a dar un dato para que lo tengas como referencia. En aquel momento en todo el mundo no hubo más de 18,500 muertos por la pandemia H1N1. Hoy, con tristeza, tenemos 6 millones de personas que han muerto en el mundo. Entonces, para que veas la magnitud de las cosas y para que veas cómo los seres humanos somos verdaderamente vulnerables. Y por ello, hoy esta pandemia también nos enseñó que los diabéticos, que los hipertensos, que las personas con obesidad, que las personas que tenían una salud precaria, se volvieron presa de este virus que, por cierto, trajo, como dije, muchas muertes, pero sobre todo muchas desgracias familiares, económicas. Y a todos ellos, los que se fueron, también, sobre todo en el ámbito médico, nuestro más grande reconocimiento y gratitud, ¿no? Pues muy bien, Saúl. ¿Dejas un legado? Mira, el legado es algo que lo debe de hacer uno independientemente de la profesión que tengas, a tu familia, a tus hijos, y ser hombres de bien. Yo creo que con eso. Que las cosas que hagas las hagas de la mejor manera, con compromiso, con rumbo definido y respetando siempre al otro. Yo creo que eso sirve como un gran consejo para todo el auditorio que ahorita nos está viendo, ¿no? Pues de verdad, Jorge, un placer. Creo que nos vamos anonadados, pero también nos vamos muy satisfechos con esta información que nos compartes y también nos impartes, un conocimiento que a veces pues nos hace falta porque estamos acostumbrados a tener un juicio sobre los demás, pero en realidad cuando ya nos conocemos ahí viene la real historia, ¿no? Y la verdadera parte de los que en este caso nos permiten, en este caso como tú, entrevistarlos para que vean esa gran personalidad que los caracteriza y pues agradecerte sobre todo ese lado humano que también te representa. El agradecido soy yo, Saúl, y muchas gracias. Hombre, y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, señores. Este fue un segmento más de La Cava, la única zona donde el catador del entretenimiento eres tú. Nos vemos hasta la próxima. Sigan los banners, compartan y nos vemos hasta la próxima. Gracias.